Hemos estado aprendiendo sobre la fe y estaremos hoy aprendiendo sobre la fe audaz. Fe audaz. Cuando usted escucha la palabra audaz, ¿qué se le viene a la cabeza? Valiente, osado. ¿Sabía usted que Dios desea que nosotros tengamos una fe audaz? Que seamos osados para creerle a Él. Acompáñame por favor a Hebreos. Lo que nos dice el escritor a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, leeré para usted de la Reina Valera contemporánea. Abra su Biblia o encienda su Biblia, pero le invito a que pueda verlo usted directamente con su Biblia y se apoye luego en las pantallas. Hebreos 11:6 dice así: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y dicen las Escrituras, y que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Sabía usted de que Dios va a recompensar a aquellos que se acercan con fe a Él? A usted le espera una recompensa. Wow. Si usted se acerca con fe a Dios, y sin fe es imposible agradarle. La forma de conectarnos con Dios es por la fe. No por la razón, aunque Dios creó al ser humano con un potencial intelectual increíble. Dios le dio la razón, le permitió al ser humano poder razonar, pero eso se aplica en otros contextos. Y tampoco le estoy diciendo que usted deje su cerebro en su casa para venir a la iglesia. Para nada. Yo creo que hay que desarrollar pensamiento crítico, porque algunas personas le dicen amén a todo, sin procesar lo que están escuchando y poder filtrar si eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que ser como los de Berea. Y si usted no sabe quiénes son los de Berea, tiene tarea. Está en la Biblia. La forma de relacionarnos con Dios es por la fe, porque por la fe, no por la razón. Por la fe es que somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Es por la fe. No es por sus méritos, no es por su capacidad, no es por sus buenas obras, porque sus buenas obras no le dan vida eterna. Es solo por la fe en Cristo. Ahora bien, la fe tiene que ir acompañada por obras, pero ese es todo otro tema. Pero para poder conectarnos con Dios, necesitamos hacerlo por la fe. Hemos estado estudiando que fe por esencia, en esencia es confianza. Confianza en este caso en Dios. Mucho de lo que puede ocurrir en nuestra vida de forma extraordinaria es a raíz de que le creemos a Dios y creemos con una fe audaz. ¿Le gustaría a usted aprender cómo creerle a Dios con una fe audaz? ¿Sí? ¿O solo yo? ¿Quién dice yo quiero creerle a Dios con una fe audaz y entonces obtener la recompensa que la Biblia dice que hay para mí? Muy bien, entonces abróchese su cinturón. ¿Qué dice la Biblia sobre aprender a vivir por la fe? Hoy vamos a aprender la diferencia entre vivir la vida a través de los ojos del temor o a través de los ojos de la fe, porque es una decisión. ¿Cuántos han sentido temor en sus vidas? Déjeme decirle que todos los seres humanos sentimos y vamos a sentir temor. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. No sabemos lo que va a pasar. Pero en medio del temor, Dios nos dice, no temas. ¿Y qué es no temas? Vamos a ver, ¿qué es valentía? Valentía no es ausencia de temor, sino es hacer aquello que le temo a pesar de que tengo temor. Hacer aquello que Dios me está pidiendo que haga a pesar de que siento temor, eso es valentía. Y en el hacerlo, Dios me va a enseñar a no temer.
Pero sentir temor es parte de ser humano, es parte de ser humano. Pero Dios quiere que aprendamos, porque es algo que podemos aprender a ver la vida a través de los ojos de la fe. Vamos a tomar un texto de la Biblia que nos va a servir para aprender sobre la diferencia entre ver a través de los ojos de la fe o a través de los ojos del temor. Vamos a ir a Números, por favor, capítulo 13. Estaremos revisando el capítulo 13, varios versículos, y el capítulo 14. Le invito a leer estos pasajes en su casa. No los leeremos todos, pero es un pasaje, como todo en la Biblia, que tiene grandes verdades y enseñanzas para nosotros. ¿Qué está pasando en Números 13 y Números 14? Bueno, Moisés, a quien Dios escogió para liberar al pueblo de Israel, quien era en ese momento la nación, el pueblo de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, ahora nosotros después de Cristo, nosotros somos el pueblo de Dios, pero la nación escogida por Dios para llevar a cabo su plan de redención era la nación de Israel. Israel estuvo en Egipto cautivo por más de 400 años. Más de 400 años. ¿Se imagina estar cautivo, ser esclavo en una nación y usted no sabe cuándo va a ser esa nación libre? Y esa nación, el pueblo de Israel, tenía una promesa. Dios les había prometido que iban a tener un país propio y ser libres. Y toda esta generación había escuchado, y de generación en generación habían escuchado de que el Dios de sus antepasados les había prometido un país, una tierra para ellos. No más esclavos, sino en una tierra propia y libres. Y Moisés es usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Han cruzado el Mar Rojo. Han viajado por 2 años hacia la tierra prometida y están cerca, ya pasaron el Mar Rojo. Dios se glorificó de muchas formas en el tiempo en el que estaban dirigiéndose a la tierra prometida, y estaban cerca preparándose para cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Y entonces Moisés reúne a un equipo de espías. A mí me encantan las películas de espías. Y entonces Moisés, estratega, reúne a un grupo de 12 personas en un viaje de exploración. Vamos a ir a explorar. Antes de pasar a la tierra prometida, vamos a ir a explorar. Y entonces envía a 12 hombres para hacer un reconocimiento de la tierra. Cuando vuelven, dan un reporte confuso. 2 de los espías dicen: es increíble, vamos a tomarla, vamos y la tomamos. Esa fue la actitud. Con esa actitud respondieron estos 2 espías. Estos 2, como ustedes probablemente lo saben, son Josué y Caleb. Los otros 10 espías dijeron: la tierra es buena, pero las promesas de Dios son buenas, pero la tierra es buena, pero, y comenzaron a hacer una lista de las razones y los problemas por los cuales no podrían tomar la tierra prometida. Y voy a leer los nombres de los 10 espías que trajeron este tipo de reporte para ver si usted reconoce estos nombres. Y estos 10, que eran líderes, personas importantes en el pueblo de Israel, se llamaban Samúa, Safat. ¿Alguien reconoce el nombre de Safat? Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahebi, Jeuel, ¿no? Josué, Caleb. Nadie se acuerda de las personas
que dicen, no se puede. No lo podemos hacer. Nadie se acuerda de ellos. Pero ¿de quiénes uno se acuerda? De los que dijeron, sí se puede. Porque ¿saben qué, mis amados hermanos? La palabra imposible no existe en el diccionario de Dios. ¿Cree usted que hay algo imposible que Dios puede hacer en su vida? Nadie recuerda a las personas que le dicen no a todo. ¡Qué pereza! No se puede. No se puede. ¡Ay, no! ¡Qué incómodo! ¿Conoce usted una persona así? No ve a nadie. Los hombres que fueron recordados son aquellos que vieron la vida a través de los ojos de la fe. Los otros dos vieron lo que estaba al frente con ojos de temor. Y debido a que vieron a través de los ojos de temor, toda una generación no entró en la tierra prometida. Y a esta generación Dios les dijo, no pasaron la prueba. No pasaron la prueba. Y anduvieron dando vueltas por 40 años hasta que se murieron. Yo no queremos que usted desperdicie su vida dando vueltas y muera sin experimentar las promesas de Dios. ¿Qué pasa cuando vemos a través de los ojos del temor? Cuando vemos la vida a través de los ojos del temor. Tome apuntes. 1, exageramos nuestras dificultades. Cuando estamos viendo la vida a través de los ojos del temor, exageramos nuestros problemas. Dios les acababa de liberar de la nación más poderosa en ese momento, Egipto. Habían vencido a Faraón. Dios había traído plagas sobre Egipto. Habían visto el poder de Dios. Y ahora estaban preocupados por la gente, la tribu que estaba del otro lado. Cuando vemos nuestros problemas con los ojos del temor, ellos se ven más grandes de lo que son. ¿No les había Dios liberado de Egipto con mano poderosa? En el reporte negativo, si usted me acompaña por favor, en Números 13, 27, 28. Este fue, dicen las escrituras, leo para ustedes de la Nueva Traducción Viviente, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una iglesia donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Trajeron evidencia de la tierra prometida. Pero estos espías dijeron, sin embargo, pero el pueblo que él habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. El 31 y el 32 de ese capítulo dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir. Las personas que tienden a ser pesimistas, negativas, son fáciles de esparcir rumores negativos. No había nadie. Y entonces, con el reporte de estos 10 espías, comenzaron a esparcir en el pueblo, entre los israelitas, falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, se los devora. Y los hombres que allí vimos son enormes. ¿Cómo se hubiera sentido usted ante este reporte? ¿A quién le cree más?
¿Cuál fue el reporte de la mayoría? ¿Cuál fue el reporte de la mayoría? El reporte de la mayoría fue negativo. Usualmente el reporte de la mayoría de las personas es negativo, porque el ser humano tiende a lo negativo. Cualquier persona que quiera hacer algo positivo, cualquier persona que quiera que Dios haga algo extraordinario a través de su vida, debe entender de que va a encontrar oposición probablemente de la mayoría. Porque la mayoría se inclinaron hacia un reporte, hacia un informe negativo. Solo 2 personas tuvieron fe. La mayoría no confiaron en lo que Dios les había prometido. Así que tenga cuidado. Hay muchas personas, usualmente son muchas, las que son pesimistas y le dicen no a todo. Son críticos y negativos. El problema acá es de que la actitud negativa es contagiosa. Si usted tiende a tener una actitud negativa, qué bueno que vino acá. Si usted no tiende a esto, qué bueno que vino acá. Yo creo que dicha que todos vinimos acá. La actitud negativa es contagiosa. De hecho, a veces mis sobrinos, algunos, les estoy ayudando a desarrollar la capacidad de decidir qué actitud tomar ante los problemas, porque a veces unas cositas así comienzan a quejarse de la vida, como, ¿verdad? Uno de ellos un día de estos me dijo, soy miserable, soy infeliz. Yo he aprendido, y dicen los expertos, que para que usted tenga éxito en la vida, su actitud es vital, porque puede desarrollar resiliencia, la capacidad de rebotar, de no quedarse tendido, de levantarse de nuevo, porque le aseguro que usted se va a caer. Entonces les estoy ayudando a ellos, porque sé que va a ser determinante para sus vidas, a aprender a decidir la actitud, cómo abordar la vida. Y necesitamos aprender esto porque la actitud negativa es contagiosa. Y el pueblo se infectó. El pueblo se infectó con la actitud negativa que trajeron los 10 que volvieron. Y ya poco a poco les estoy diciendo entonces cómo vivir una fe audaz, porque tiene que ver con las personas que a usted les presta oído. Bueno, estos dijeron, son demasiado grandes, muy poderosos, no podremos contra ellos. Y ¿saben qué? Irónicamente, 38 años después, esta generación que dijo, no podemos, y que comenzaron a quejarse, 38 años después, los habitantes de la tierra prometida, ¿saben qué dijeron? Nosotros, cuando escuchamos lo que Dios hizo a favor de ustedes, temblábamos. Les teníamos miedo y ellos se iban a rendir. Irónicamente, 38 años después, sus enemigos dijeron eso. ¿Por qué? Porque escucharon sobre cómo Dios les liberó de Israel, de Egipto, cómo Dios mandó las 10 plagas. Los enemigos habían escuchado. ¿Saben qué? Son las obras de Dios a nuestro favor lo que va a mostrarles a los demás que no están creyendo. Dios está con ellos. Dios está con ella. Y anduvieron 40 años sin sentido en el desierto, porque sus enemigos les tenían miedo. Perdieron 40 años, una generación entera no entró y se rindió. Cuando vemos a través de los ojos del temor, exageramos nuestros problemas. Y quisiera hacer una nota en este momento, una pausa. Porque meditando en este pasaje pensaba en lo siguiente. Moisés escogió de las personas más importantes, eran líderes,
de las personas más importantes en el pueblo de Israel para ir a explorar la tierra, a reconocerla. Y me quedé pensando en el poder que tiene la actitud de un líder y cómo esta puede ser contagiosa. Y me quedé pensando en que si Dios quiere hacer algo con Ciudad de Dios aún mayor, que yo creo que es así, la actitud de los líderes es vital, porque la actitud es contagiosa. Si usted como líder comienza a decir, no se puede, no creo, es imposible, qué pereza, qué incómodo, ¿saben qué? ¿Qué cree que va a comenzar a decir la gente que trabaja con usted? A los líderes su actitud es contagiosa. Si usted tiende al pesimismo, al no se puede, eso lo va a contagiar. Pero si usted es una persona que le cree a Dios, que sabe que no hay nada imposible para Él, su entusiasmo, su coraje y su valentía también se va a contagiar. La pasión se contagia, el coraje se contagia. Sea un líder con una actitud que gana, que conquista. Número 2, cuando vemos a través de los ojos del temor, subestimamos nuestras habilidades. Números 33 dice la Biblia, hasta vimos anaquitas, descendientes de Anac. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Estos espías, los 10 que volvieron con este informe, dijeron, no, a la par de ellos son las langostas. Necesitan ir a un encuentro para sanar su autoestima. Somos unos insectos a la par de ellos. Y no solamente eso, sino que ellos dicen, ellos también nos veían así. ¿Cómo que ellos también los veían así? ¿Quién les dijo? Lo que estaba pasando es que no solamente ellos estaban viendo a sí mismos así, sino que se llama proyección. Piensa que todo el mundo los estaba viendo así y eso le puede pasar a uno. Cuando uno piensa algo de sí mismo, puede terminar creyendo que todo el mundo piensa lo mismo y no es así. Y entonces estas personas dicen, pues, como insectos a la par de ellos. Ellos habían estado como esclavos por 400 años, libres por 40 años y todavía se veían a sí mismos como indefensos. En este momento de su historia, Israel no estaba siendo esclava de Faraón, sino que ellos y luego el pueblo estaba siendo esclavos de una idea, de un pensamiento. Y creo que también esto nos puede pasar a nosotros. Tal vez algunas personas, cuando eran pequeños o en algún momento de su vida, recibieron mensajes negativos sobre sí mismos. He escuchado a adultos decirle a personas, a familiares, usted sí que es tonto. Qué idiota. Usted no sirve para nada, usted no va a lograr nada. ¿Qué cree que le va a pasar a esa persona? Va a terminar creyéndose esa mentira y va a pensar que el mundo entero piensa esa mentira. Y creo que Dios hoy te trajo para hacerte libre de esa mentira, porque Dios tiene planes de bien para ti y tiene un propósito que cumplir maravilloso en tu vida. Eres una creación maravillosa, dice la Biblia. A veces pudiéramos estar esclavos de una idea o de un pensamiento que nos limita. Y hoy es el día para ser libres de eso, porque el temor nos hace subestimar nuestras habilidades. Número 3, nos desanimamos. En Números 14:1 dice la Biblia, toda la noche la congregación comenzó a gritar y a llorar. Le creyeron el reporte de la mayoría. Y entonces toda la congregación comenzó a llorar y pobrecitos nosotros. Y número 4, como comenzaron a desanimarse, eso les llevó a quejarse. Yo no soporto la queja. Y yo siento que cuando yo me quejo, Dios me jala, decimos en Costa Rica, Dios me jala al aire. Yo no soporto la queja. Por eso posiblemente ustedes podrán pensar en un programilla que había aquí en Costa Rica donde la gente se quejaba. Yo no lo soporto.
Y no es que me esté quejando. Sino estoy emitiendo mi opinión. Creo que le hace daño a la sociedad. El pobrecito yo. Ay, pobrecito yo. Y entonces ellos comenzaron a quejarse. Números 14:2 dice: todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y a Aarón. Y toda la multitud les dijo: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en el desierto? Como se desanimaron, comenzaron a quejarse. Es un mal síntoma. No le estamos creyendo a Dios. Comenzaron a quejarse y a hacer rumores en contra de sus líderes. Algo que podemos aprender en este punto es que las personas que son altamente críticas de otros son altamente inseguras. Las personas que más critican a otros son las más inseguras. Porque la persona tal vez inconscientemente está diciendo: si no me siento segura de mí misma, no voy a dejar que te sientas seguro de ti mismo. Y también he encontrado lo contrario pasa. Paréntesis, una cápsula de salud emocional. Que cuanto más seguro es usted de sí mismo, menos tiende a criticar. Y creo que Dios tiene mucho que enseñarnos a todos. Bien, paso al punto 5. Eventualmente ellos se dieron por vencidos. Números 14:3 dice: ¿para qué nos has traído? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros. ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Lo que ellos están diciendo: nosotros sabemos más que Dios. Esto no es lo mejor. Lo mejor para nosotros es estar en Egipto. Como si Dios les estuviera evitando entrar en la tierra prometida, y lo que les estaba evitando entrar en la tierra prometida era su temor. Preferían estar esclavos, pero seguros, pero cómodos. Mejor lo conocido, mejor lo que ya se conoce. A veces pasa en una relación: mejor lo que ya se conoce, y entonces permanezco esclavo. Pasa con los hábitos: mejor ya estoy acostumbrado a esto. Y las personas permanecen esclavas porque es cómodo. Pero no hay libertad verdadera sin tomar riesgos. Dios nos creó para tomar riesgos, para creerle. Pero entonces, si esto pasa cuando vemos la vida a través de los ojos del miedo, ¿qué pasa cuando vemos la vida a través de los ojos de la fe? Bueno, 1, la fe entonces hace que nuestros problemas se encojan de tamaño. No los veamos tan grandes, porque la Biblia dice que nada es imposible para Dios. Y Génesis 18:14 dice: ¿acaso hay para Dios algo que sea difícil? ¿Puede Dios restaurar un matrimonio? Sí. ¿Puede Dios curar sus finanzas? Sí. ¿Ayudarle a hacerlo? Sí. ¿Puede Dios ayudarle en el problema que está enfrentando? Sí. Cuando comenzamos a ver a través de la fe, los ojos de la fe, comenzamos a ver desde la perspectiva de Dios. Y si nosotros tenemos un Dios grande y vemos a Dios así, ¿cómo cree que se ven nuestros problemas? No es que desaparecen, sino cómo los vemos. Nada es imposible para nuestro Dios. Número 2, ¿qué produce la fe? La fe produce que se abran las puertas. Abre la puerta para los milagros. La fe puede mover montañas. Marcos 11:22 y 24 dice así: Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean y lo recibirán y se les concederá. Qué interesante que para Dios la fe está por encima de las leyes naturales, por encima de las leyes de la física. Dios dice: ¿hay algo imposible para mí? Yo creé las leyes de la naturaleza, yo creé las leyes
que mandan la física, pero la fe está por encima de todo eso. Si tuviera la fe, como el grano de mostaza, le podrías decir a ese monte, échate al mar. La fe está por encima de cualquier cosa y es donde ocurren los milagros. Dios está en el negocio de mover montañas. ¿Cuál es tu montaña hoy? ¿Cuál es aquella situación que tú crees que va a ser difícil, imposible mover? Bueno, Dios quiere que le podamos creer sin dudar. La Biblia dice sin dudar. Marcos 13:58 dice, y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Lo que la Biblia dice es que Jesús, por la falta de fe que encontró en un lugar, no le fue posible producir milagros. Los milagros se producen donde hay fe. Por eso es que hemos estado hablando sobre la fe, porque creemos que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas cuando le creemos. Número 3, la fe hace que Dios se mueva a nuestro favor. Y aquí es muy importante entender, a diferencia de doctrinas que se enseñan en otros lugares, Dios no es un genio en una lámpara, donde usted toca la lámpara y le pide a Dios deseos. Dios no es un sirviente que hace lo que nosotros le digamos que haga, no. Pero a Dios le gusta bendecir a sus hijos. ¿Cuántos saben de que a Dios le gusta bendecir a sus hijos? A Dios le produce placer, porque la Biblia dice que si no dio a su propio hijo, a lo mejor, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Dios quiere bendecir a sus hijos, así que la fe hace que Dios se mueva. A Dios le mueve cuando una persona dice confío en ti. Y puede ser que uno no lo entienda todo y tal vez hoy necesitas poner tu fe en Jesús para salvación. Y no necesitas entenderlo todo. Lo que necesitas es decir confío, pongo mi fe en ti. O en el problema o la situación que estés enfrentando o vayas a enfrentar, que tú digas confío en ti. Eso es lo que atrae a Dios, eso es lo que mueve a Dios. Cuando un corazón dice confío en que cumplirás tus promesas. Número 4, la fe libera las promesas de Dios. ¿Sabía usted de que en su Biblia hay más de 7,000 promesas de Dios para usted? Y la Biblia dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Muy bien, conoce su Biblia. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, dice la Nueva Traducción Viviente. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Más de 7,000 promesas a su favor. Número 5, la fe convierte los sueños dados por Dios en una realidad. Y yo le invito a que usted sueñe con lo que Dios puede hacer en su vida, porque Dios invitó a Abraham a soñar, Moisés soñó con liberar al pueblo de Israel. Dios nos lleva a pensar en grande. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos lograr para Él, en Él? ¿Y saben qué? Aquello que usted anhela en Dios, que es un sueño de Dios. Vamos a ver, es importante diferenciar entre, quiero 5 carros ya. ¡Ping! ¿Verdad? No. Comience a soñar con respecto a lo que Dios puede hacer en su matrimonio. Comience a soñar con lo que Dios puede hacer en su vida, en la iglesia. Comencemos a soñar juntos, sigamos soñando juntos con respecto a lo que Dios puede y quiere hacer con Ciudad de Dios, porque ya está haciendo cosas maravillosas. Amén, sí, dele toda la gloria al Señor. Todas las semanas recibimos reportes, peticiones de oración de los países que usted ni sabe. De personas que dicen, en mi país no encuentro una iglesia como la suya. Y por eso lo sigo por internet. Gloria a Dios por eso. Sueñe con lo que Dios puede hacer con Ciudad de Dios. Si ya está siendo de bendición la iglesia, sueñe con lo que Dios puede hacer con nosotros. Y sabe que aquello que usted sueñe en Dios, porque no hay nada imposible para Él, vea lo que Dios dice en Efesios 3:20. Dice, y ahora
que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¡Wow! Lo que Dios está diciendo es, sueña. Y yo puedo darte algo que es mayor que eso. Sueña, ten fe, porque Él puede hacer, incluso dice la Biblia, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. La pregunta es, ¿con qué estás soñando en Dios? ¿Tienes fe? Porque nosotros limitamos a Dios por nuestra incredulidad. 6. La fe nos da el poder para mantenernos firmes en los tiempos difíciles. La fe no siempre nos va a sacar de un problema, pero la fe nos ayudará a atravesar el problema. La fe no siempre te quitará el dolor, pero la fe te dará la fuerza para atravesar ese dolor. La fe no te libera de una tormenta y pasaremos muchas tormentas, sino que te da la paz y la esperanza que necesitas en la tormenta. Qué importante es aprender a ver a través de los ojos de la fe. ¿Cómo hacemos? Bueno, esta es la parte de cierre del mensaje. Número 1, alimente su fe. Le felicito por haber venido hoy a esta reunión. Porque cuando usted viene a esta reunión, usted está diciendo, mi fe es importante. Necesito alimentar mi fe. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, conoce su Biblia. Le felicito. Alimente su fe. Si usted quiere ver a través de los ojos de la fe, aliméntela. Venga a los cultos, no se pierda ninguno. Escuche los mensajes. Nuestras enseñanzas están gratuitas en el canal de YouTube de la iglesia, en nuestro sitio web. En otros países nos agradecen que sean gratuitas las enseñanzas, no pueden creer que sean gratuitas. Aprovechen los recursos que tenemos para alimentar nuestra fe. Si usted quiere ver milagros en su vida, deje de recibir, de exponerse a aquello que no le está alimentando, sino que le está restando. Algunas personas se alimentan con basura y quieren ver milagros en su vida. Eso no va a pasar. No importa cómo se llame la novela. Si Esther o Moisés. Eso no va a alimentar su fe. Lo que le va a alimentar son sus dudas y su confusión. Ok, necesitaba como sacarlo. Ok, seguimos. Converse con personas de fe. Porque la fe se contagia, así como la duda se contagia, el temor se contagia. Converse con personas de fe. Evite conversaciones que le matan la fe. Aquí hay personas, mujeres y hombres de Dios, de oración. Y me encanta hablar con ellos. Porque yo salgo como, todo lo puedo. Y también he sido intencional en evitar conversar con cierto tipo de personas. Los amo. Pero yo sé que a quien presto oído hace crecer en mi fe o me mata la fe. Hay ciertas personas que yo evito hablar con ellas porque no quiero infectarme de pesimismo. Y tal vez usted tiene que revisar quiénes hablan a su corazón, quiénes hablan a su vida. Gente del trabajo, del negocio, del estudio, de la familia. A veces pasa en la familia, entonces uno tiene que distanciarse un poquito. No dejar de amarles, ni respetarles, ni tratarles con amabilidad, etcétera. Pero, ¿me doy a entender? ¿Sí?
Yo no quiero infectarme como el pueblo de Israel, porque se dejaron infectar por el pesimismo y no entraron a la tierra prometida, y yo quiero entrar a mi tierra prometida. ¿Qué tiene que hacer usted para cuidar su fe? 2, una invitación para aprender a mirar a través de los ojos de la fe. Memorice las promesas de Dios. Memorícelas. Y hoy les dejo una tarea. Defina hoy mismo, si no lo ha hecho, qué versículo se va a memorizar este mes. Todavía hay tiempo, estamos en abril, todavía hay días este mes. Y si no, entonces en mayo. Pero hágalo. Memorice las promesas de Dios. Póngase la meta de memorizarse un versículo al mes, un versículo a la semana. Y les comparto algo. Como todos los seres humanos podemos experimentar temor. Cuando yo he sentido temor en mi vida, y sé que lo voy a seguir experimentando porque soy humana, en el momento en que me viene un pensamiento que me produce temor, inmediatamente el versículo que yo traigo a mi mente y digo es: Señor, gracias porque los planes que tú tienes para mí son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Porque los planes que Él tiene para nuestras vidas son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y entonces, en medio de mi temor, decido confiar. Que aunque no sé qué viene para mí en el futuro, sé que Él es bueno y para siempre su misericordia y sus planes son de bien para mí. Memorice las promesas de Dios. Si usted quiere ver la vida a través de los ojos de la fe, necesita memorizar las Escrituras. Lo necesita. Y si usted lee Deuteronomio 6:6, eso es un mandamiento. Memorice las Escrituras. ¿Cómo hacerlo? Bueno, le digo que en los cursos de Sanidad de las Naciones hay un material que le enseña a memorizar las Escrituras. Y si nos está viendo por internet, nos puede escribir y con gusto le enviamos un material gratuito de cómo memorizar las Escrituras. Y todos lo podemos hacer. Eso es todo otro tema. Todos lo podemos hacer. Este material le va a ayudar a hacerlo. Número 3. Me devuelvo. Paréntesis, enséñele a sus hijos a memorizar las Escrituras. Porque el mejor legado que usted le puede dar a sus hijos, a sus nietos y a sus generaciones es fe en Dios. Enséñeles a memorizar las Escrituras. 3, resista en la prueba. Todos pasaremos por pruebas en la vida. La fe es como un músculo que se desarrolla con el peso de la prueba. Si usted ve a una persona de fe, le aseguro que ha pasado por pruebas y le han hecho ejercitar el músculo de la fe. Si usted está en una prueba, resista, no se dé por vencido, no se dé por vencida, resista. Muchas personas se dan por vencidos muy fáciles cuando Dios quería que resistieran. Y saben que la resistencia que usted desarrolla en una prueba le va a ayudar para la siguiente prueba, y cuando nuestra fe es estirada, eso le ayuda para la siguiente prueba y para la siguiente prueba. Resista en la prueba, porque esta capacidad de resiliencia que yo le decía, la capacidad de volverse a levantar, se desarrolla con la prueba. Es también algo que necesitamos enseñarles a nuestros niños, a los niños que estén a su alrededor, cómo volverse a levantar, cómo resistir y no darse por vencidos. Porque le tengo una noticia: usted no va a salir ilesa de su peregrinaje por la tierra. Pero usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y podamos decir como Pablo al final: gané la batalla. No es que me salté la batalla, evité la batalla, porque probablemente usted ya se dio cuenta que está en una batalla y estará en una batalla, pero lo que necesitamos es que nuestra fe sea estirada para experimentar las promesas de Dios
que están relacionadas con la tierra prometida que Dios tiene para cada uno. ¿Qué es lo que va a hacer usted hoy y mañana y todos los días para aprender a ver con los ojos de la fe y las promesas de Dios se cumplan en su vida y los planes de Dios se cumplan en su vida y usted pueda decir, Dios es fiel? Dios es fiel. Terminé mi carrera y Dios estuvo conmigo hasta el final. Amén. Le invito a estar en pie. Le hago una primera invitación para las personas que necesitan poner su fe en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia dice que a los que creen en Él, a los que le reciben, los que creen en Él, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted dice, Jesús, pongo mi fe en ti, usted pasa a ser hijo de Dios, porque la Biblia dice que son los que confían en Jesús los que son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solo aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Hoy invite a Jesús en su corazón, ponga su confianza en Jesús y lo puede hacer siguiendo esta oración. Y diga conmigo, Jesús, hoy pongo mi confianza en ti. No lo entiendo todo, pero quiero confiar en ti. Creo en ti para salvación. Dame la vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Cumple tu propósito en mí. En el nombre de Jesús. Amén.